Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana. En un programa tan especial como este no podíamos por menos que tener unas invitadas de lo más especial, así que hoy tenemos en nuestro plato y estamos encantadísimos de recibir a Paloma y a Gabriela Martínez Olivares Pintos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, conocidísimas por estilosas, por súper guapas y por cocinillas. Paloma acaba de salir de la última edición de MasterChef como súper segunda. Y mi Gabriela, me ha ganado incluso antes que Paloma en la última edición de MasterChef Kids en Kids Garden, Santiago. ¿No? Bueno, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cuándo empezáis a cocinar? A ver, ¿quién empieza contándonos? Bueno, empiezo yo. Yo empecé a cocinar cuando era... A ver, me gustaba mucho la cocina, pero cocinar, lo que se dice. Cocinar un poco más mayor, más o menos a los 7 me dejaron empezar a usar el fuego, el horno, cortar, tal, porque me podía quemar o cortar, era muy pequeña. Pero cocinar siempre me encantaba. De pequeña, en vez de ver los Lunis, veía a Carlos Arguiñano y cosas así, desde muy pequeña. Entonces, no sé, desde muy pequeña. Bueno, Paloma es la súper cocinillas de casa. ¿Y Gabriela? Bueno, a mí me gustan más los postres, pero también me gusta cocinar. Bueno, y de repente estáis ahí haciendo pruebas y el concurso que organiza en la escuela Kids Garden con Juniors, que ya tienen otra nueva edición en colaboración con el Correo Gallego, que ya está ahí, que además este año la vais a madrinar y vas a hacer una masterclass allí, vais a estar de jurado y tal. Vas y la ganas, Gabriela, y tú te consagras, ¿no? Sí, bueno. Es que, a ver, fue porque tal vez ella era más pequeña y se lo tomó más en serio que yo. Entonces buscó más el plato. Yo, como fui un poco, venga, vamos a hacerlo. Y ella se lo pensó más, fue más organizada. Yo soy muy rápida y no estoy acostumbrada. Entonces yo hice todo en un momento y ahora ya lo dejé. Ella hizo tiempo, lo hizo bien, lo probó, lo repitió, no sé. Entonces... ¿Con qué plato ganaste, Gabriela? Con copa de limón con merengue a la canela. Ay, qué rico, ya nos está entrando hambre. O sea, lo tuyo son los postres de casa. Sí, bueno, a mí me gusta más, pero también se me da bien los salados. Ah, y los helados, yo que soy súper de helados. ¿Y tú cuál es tu plato estrella? ¿Con el que te presentaste a la final o no? Es que no. A ver, sí, pero no. Mi plato estrella son pillar, bueno, el primero sí, el punto del marisco y del pescado, o sea, que le pillo bien el punto. ¿Sabes? Que no me pasa, como buena gallega, tengo que saber pillarle bien el punto. Y luego, no sé, cualquier tipo de repostería, es que, no sé, no tengo ahí, más bien el pescado y el marisco. También me gusta mucho cocinar la verdura. ¿Sí? Sí, es que me encanta la verdura. Oye, y a la hora de comer, ¿es vuestro plato, cuál es vuestra comida preferida? ¿La que mejor sabéis preparar o no? ¿O no coincide? No, a ver, te voy a decir una cosa. Te voy a decir lo que menos me gusta, porque me gusta todo. Lo que menos me gusta es la carne. O sea, la carne es lo que así menos me gusta. Me gusta, pero no, prefiero mucho más el pescado y las verduras. Bueno, a mí me gusta la carne, la verdura, el pescado. ¿Y los postres? Sí. Bueno, a mí la verdura me gusta toda, pero no tanto como a ti. ¿Te gusta más la carne que el pescado también? Depende de qué carne y depende de qué pescado. Hombre, ¿cuál es tu plato preferido? A ver, platos preferidos. Mi A ti te gusta todo, pero... Plato preferido... es uno que es muy sencillo, pero que lo hace un amigo de mi madre, que se llama César, y que es un pastel de coliflor. Es que está buenísimo. Sí, la verdad. Ay, no sé yo, que yo no soy muy de coliflor. No, te lo juro, está Pues que buenísimo. ¿Sí? Ay, os gustan las dos, además, coincidís. Sí. No, pero a ella le gusta. Porque tiene queso y jamón. Bueno, Paloma, supongo que desde que has vuelto de MasterChef ya eres tú la que oficialmente haces las comidas en casa. ¿No te están chuleando en tu casa ya? Cuando puedo, porque claro, llego del cole a las 2:30 y entonces
no puedo hacer la comida porque si no comeríamos a las 4, pero los fines de semana, las cenas, meriendas, cualquier cosa así la hago y cuando puedo y sí me encanta. Y me dicen, venga, ahora tú, que ya, que como es Masterchef, tienes que hacer tú la cena. Y yo, bueno, Cuando quieres. Se desmanda un poco, ¿no, Gabriela? Es así, bueno. ¿Cómo se te ocurre presentarte? Vosotros veíais los programas de Masterchef todos, ¿no? Las dos. todos, desde la primera edición. Sí. Pues a mí se me ocurrió presentarme porque yo ya lo llevaba viendo desde muy pequeña. Yo veía que se lo pasaban también y decía, entonces es que es una experiencia inolvidable porque me lo paso genial. Claro, porque que te bañes en chocolate o que te caiga frosting, crema o como lo quieras llamar, del cielo o que lluevan chuches, solo puede pasar en Masterchef. Entonces, claro, yo quería ir por eso, por la experiencia, porque yo veía que evolucionaban un montón y que conocían un montón así de gente y me gustaba. Por eso, desde la primera edición, mamá, quiero apuntarme, mamá, quiero apuntarme. Hasta que este fue el último año, dije, mamá, ¿me apuntas sí o sí? Y entonces me apuntó. Bueno, y de repente el casting, ¿qué te pareció? ¿Fácil, difícil? ¿Qué te piden? A ver, el primero, fácil. El segundo, fácil, porque era de hacer un vídeo tú cocinando y una presentación. El tercero, lo pasé fatal en el tercero. No por lo fácil o difícil, es que estaba muy nerviosa, porque era el presencial, en el que te daban la cuchara y había un montón de niños y solo daban... 1, 2, no. ¿Qué dices? 12, creo que eran 12 o algo así. Éramos como 50 y yo, madre mía, me puse muy nerviosa y al final, pues me la dieron. El cuarto me encantó, que tuve que cocinar algo con un huevo, que el huevo fuera la estrella. Ese me encantó. Y luego el de Masterchef también me encantó. Así que el peor, el 3, que me puse muy nerviosa. Bueno, supongo que te piden, además de cocinar bien, bueno, que seas pizpireta, ¿no? Sí, porque no puedes ser tímida delante de una cámara. Si no, pues tampoco sirve de mucho. Tienes que te sepas desenvolver delante de una cámara y que te puedas adaptar a las diferentes situaciones. Yo creo que es eso. Bueno, y una vez que estás allí, ¿cómo se lleva esto de cocinar bajo presión? Pues se lleva mejor de lo que yo me esperaba. O sea, yo pensé que iba a ser más presión, pero al final, como tú vas allí sabiendo, bueno, yo voy a tener presión, voy a tener que cocinar, y entonces te administrabas bien el tiempo y al final yo no he habido ninguna prueba en que he dicho, no llego. Porque yo me administraba bien el tiempo. Decía, bueno, ahora tengo esto, luego esto, esto 5. Oye, tienes que hacer casi números, ¿no? Para saber cuándo tienes que llegar, cuándo tienes que echarle las cosas. ¿Cómo llegas? Todo el mundo mirándote, las cámaras encima tuya. Sí, bueno, a ver, es que al final te acostumbras un poco. En el primer capítulo yo estaba un poco que no me enteraba de que, claro, cualquier cosa que hiciera iba a estar grabado. Entonces, claro, tampoco podía estar mirando las cámaras, ahí distrayéndome. Mira, no, tenía que cocinar, ir a lo mío y ya está. ¿Y tú cómo la veías? A ver, cuenta. ¿Tú la ves en casa y qué piensas? ¿Lo está haciendo bien? ¿Es mi hermana? Que lo estaba haciendo muy bien. Sí, o sea, estábamos de superfans nosotros. ¿Lo grabáis antes todo? Y digo yo, tú que además llegaste tan lejos, que eras, bueno, estabais las dos, yo creo que casi se lo rifaron a Pito Gorgorito, a quien le tocaba el premio. Tú ya sabes que te has quedado súper bien situada, que eres finalista y no lo puedes contar. ¿Cómo llevas esos secretos? Encima... Porque todo el mundo te estará preguntando, ¿no? Peor a ella. ¿Dónde está tu hermana? Ella... Bueno, está... Pues no sé. No lo sé yo muy bien tampoco. Respondí a mi padre más bien. Ahí hiciste muy bien. Yo no contesto, que lo cuente mi padre, ¿no? Pero lo que mejor llevé fue que en ese año, como paso a primero de la ESO, mi anterior colegio no tenía. Entonces me pasaba al Instituto Rosalía de Castro. Y ellos, claro, no tenían ni idea de que me había presentado, no los conocía de nada. Entonces, cuando llegué, ¿por qué llegaste tarde? Tal. No, porque estuve en un curso de arpa, porque yo toco el arpa. Curso de arpa, Madrid. Entonces, claro, cuando me vieron en el casting, se quedaron, y esa no esperaba nada de clase. No se lo esperaban para nada. Pero luego, peor, mis amigas, que desde verano me había ido a Madrid, no había vuelto, y sabían que me había presentado. Y ya, no, a ver, ¿me puedes decir si has entrado o no? Y yo, que no puedo decir nada, ya te lo he dicho. No, pero es que yo soy tu amiga. Yo,
Ay, Bueno, que no te voy a algunas- decir nada. Lo ¿Algunas? sabían, vamos. Pero más o menos. no se lo dijimos, lo sospechaban. Porque vivían en Santiago y nos veían, entonces. Era como, uff, ¿no? Siempre íbamos mi padre y yo paseando y Paloma nada. No La pregunta del aparecía. millón Estaba desaparecida. era, ¿dónde está Paloma? Sí, estaba desaparecido, o sea. Bueno, y en cuestión de estilismos, aquí que hablamos tanto de moda, ¿cómo lo llevaste? ¿Cómo hiciste para elegir los modelos? ¿Os ponían así alguna regla para ir vestidos? No, a ver, las reglas eran que como grabamos así, teníamos que ir manga larga, pantalón largo, zapato cerrado, no podías ir con bailarina y no podías llevar como estos dibujitos tan chiquitos, estos sí, pero no podías llevar dibujitos muy chiquititos. Y rayas. Porque hacía ni rayas y blanco tampoco. Entonces era un poco difícil. Más que nada yo cogía la ropa, ¿no? Y decía, mamá, hoy quiero esta camiseta. Y decía, vale, pues te lo pones con estos pantalones y estos zapatos. Y así iba, así. Bueno, estilista personal, porque además la madre de Paloma y de Gabriela es una de nuestras elegantes con zapato en casa. Paloma Pintos, un beso enorme además desde aquí. O sea que os puso, bueno, ideales. Y el pelo, que siempre sacabais unos peinados así tan... No, eso mi madre no. No. Eso era el peluquero de Masterchef, que había dos. Que se ponían en sillas. Entonces nosotros íbamos dando, venga, siguiente. Era como, no sé, era un poco raro. Era siguiente, y nos poníamos en una cola así todo el rato. Y luego no le decías tú lo que querías, te ponían ellos lo que querías. O sea, no, a ver, te preguntaban, ¿quieres coleta, tipo moño, tipo trenza? Y tú le decías así. Y luego empezaban a hacerte así cosas raras. A mí me encantaron mis peinados, la verdad. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y ya en algún programa vimos también a Gabriela en la tele, en Masterchef. ¿Cómo fue la experiencia, Gabriela? Bueno, la verdad, muchísimas cámaras. Yo no me esperaba tantas, ni que fuera el plato tan grande. Pero bien, yo... normal. ¿Y tú te veías allí también cocinando? ¿Te hubiera gustado estar en un concurso como ese? Bueno, es que es mucha presión. Lo dejamos para ella, Sí. ¿no? Nosotros cocinamos en casa, cocinamos en Kids Masterchef, que además saliste ahí súper airosa con tu premio, y este año ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hasta el 1 de marzo se puede apuntar todo el mundo y el 4 de marzo va a ser este concurso. ¿Qué tienes preparado para A ese ver, concurso? es que aún no lo tengo claro, lo estoy pensando, pero creo que voy a hacer los mejillones que hice en la final. Porque, a ver, es un plato típico de Galicia, porque los mejillones son de aquí de Galicia, pero tiene un toque moderno que es súper fácil para hacer. Y entonces en casa lo puedes hacer y quedan riquísimos. Creo que voy a hacer eso, pero no lo sé aún concreto. Le vas a dar una vuelta. Sí, Pues si hay cocina o no, horno. estoy pensando, Claro. porque en la anterior no había cocina. Tenía que ser frío, entonces ahora mismo no sé si es con cocina o si no, entonces estoy pensando muy bien. Si no, haré, creo que el que hice en el tercer casting, que era un tartar de atún con chutney de mango, tapenade, mayonesa de jengibre y lima y mostaza sabora. Y el tartar tenía fresas. Bueno, mira, cualquiera de las dos, cuando os apetezca cocinar y traernos algo, que estéis así muy cerca, os venís por Vale, aquí vale. encantadas. Vale. Porque nos está dando un hambre ya. ¿Y cómo elegiste el último plato? ¿Podíais elegir realmente lo que queríais hacer para la final? Sí, podíamos elegir lo que queríamos, pero claro, te tenía que dar tiempo en 2 horas hacer los 3. Entonces, claro, tenía que ser algo que diera tiempo. Yo el primero lo elegí porque vi en Amoa, un restaurante que hay en la Rueda de San Pedro. Que es de mis preferidos, además. Me encanta la Amoa, sí, a mí Sí, también. nos gusta. Sí. Amoa y Horta de Obradoiro, me encanta. Sí, y entonces tenían como un marisco, creo que era zamburiña, con una salsita como de curry, pero verde. Entonces yo ahí fui creando, dije, bueno, pues hago una ensalada con esto, luego las huevos de salmón, que es como la aliño para darle el punto de sal. Luego el segundo lo hice porque quería darle un honor a mi abuela, algo de mi familia quería Bueno, hacer. eso fue súper bonito cuando le hiciste ya el homenaje a la abuela. Sí, bueno, me apetecía hacer eso, aparte quedaba riquísimo. Y luego
para no hacer el capón entero, porque en Navidad hacemos el capón así, enorme. Y entonces, claro, cogí la pechuga y la enrollé, pensando así para, no sé. Y luego el postre, me apetecía hacer algo como fresco, así ligero, entonces, no sé, mirando algún libro de cocina, vi bizcocho de lima y digo, bueno, le echo coco, lo mojo y le hago una, así, no sé, pensé. Bueno, la verdad es que tenía toda una pinta estupenda, ¿eh? Gracias. Bueno, pues ya terminando, chicas, ¿de qué sois ahora que viene el carnaval? ¿Más de filloa o más de oreja? Yo creo que de oreja. ¿Sí? Sí, Yo- no, bueno, a mí me gustan más las filloas rellenas de crema caramelizadas. Ay, madre mía, me muero por ellas. Pero las filloas normales casi que prefiero las orejas. Depende de cómo hagan las orejas y las filloas. A ver, tienen que estar bien hechas las orejas para que estén ricas. Y las filloas, pues, me encantan también. Pero las orejas, si están bien, vamos, me Bueno, comería las orejas y toneladas. filloas, si las hacéis vosotras, seguro que están bien, ¿eh? Bueno, en mi casa yo no hago orejas y filloas porque mi cuidadora Pamela las hace de maravilla. Aparte tiene un filloero, no sé cómo se llama. Sí, filloero. Y hace las filloas ahí, le salen buenísimas. Hace ya muchísimas a la vez. Ay, qué bien, por favor, qué rico. Oye, ¿tu padre cocina o solo cocina tu No, a madre? ver, ¿Qué tal cocinan los mayores de tu casa? Ay, muy bien. Mi madre cocina muy bien y mi padre también. Tiene sus especialidades, que una se le da mejor y otras peor. Claro, a ver, mi padre, los guisos se le dan buenísimos. Hace unos guisos de carne, de rabo de toro, con vino, buenísimos. Luego hace una paella al horno, increíble, buenísima. Luego Buenísima. hace buenos... Bueno, cocina algo y lo que cocina le sale muy rico. Sí, mi madre... Oye, cocina sois una casa de cocinillas. Estoy dándome cuenta que la familia Sí. Martínez Olivares Pindos es una familia de cocinillas. Sí, y bueno, mi abuela Quinita, Y tu abuela que Quinita. cocina un Otra. montón. Entonces, claro, mi abuela por la otra rama también cocina un montón. Entonces, claro, toda mi familia cocina un montón. Así cocina. Está claro, sois familia de cocinillas. La familia cocinillas, os vamos a llamar ahora. Chicas, pues muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo una experiencia tan bonita como esta y espero que volváis y nos sigáis contando muchas cosas, que además sois casi vecinas. Sí, casi. Bueno, sí, os cuando vemos quieras. en la siguiente edición de Kids Masterchef, ¿no? Vale, sí, claro. Pues nos lo contáis Encantadas. todo. Muchísimas gracias A ti, por haber estado gracias. aquí. Sí, gracias. Y nosotros seguimos hablando de moda y también de carnaval, porque viene Carmen Pichel con una idea muy apropiada para estas fechas. Hola a todos, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy Preta Costura va a hacer un reciclaje que está genial para carnaval. Yo creo que el pasarse una tarde y hacer un buen gorro de gnomo nos va a entretener muchísimo, pero que además nos va a dar una técnica. Os voy a contar unos trucos muy interesantes para hacer cualquier tipo de gorro o capirote de Semana Santa, que esto viene luego, y que nos va a dar esa facilidad con que conseguir que un gorro que queremos que permanezca alto, quede y que no se mueva del sitio. Entonces, vamos allá. ¿Con qué vamos a hacer? O sea, ¿qué materiales necesitamos para este gorro? Bueno, pues necesitamos telas de paño, son las ideales para que haga esa textura blandita y redondeada, esa que hace que las proporciones del gnomo sean fantásticas, que es cabezón muy grande, o sea, gorro muy grande, para que el resto del cuerpo haga como más pequeñito y las proporciones sean perfectas de una persona, pero más en pequeño. Entonces, paño. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, yo tenía por ahí unos retalitos, pero, por ejemplo, pues de restos de abrigos, chaquetas, chaquetones, estos que ya finalmente pues ya lo que queda pues es la espalda, que está medianamente buena, las mangas y tal, ya sabéis. Reciclamos y reciclamos siempre, que este mundo hay que conservarlo muy bien, o sea que reciclamos. ¿Y qué otro material necesitamos? Exclusivamente necesitamos solo dos materiales. Es una red que yo utilizo yo tengo un huerto ecológico, creo que algunas veces he hablado de ello, y a veces la utilizo pues para mantener pues una mata de frambuesas que quede derechita, que no se caiga, o yo que sé, unas grosellas o así. Es una red que es durita y la suele haber en las tiendas de cosas de huerta. En todo caso, hombre, creo que también se utiliza
para hacer cestitos, gente que hace manualidades y todo esto, o sea, que no es difícil de conseguir. Con estos dos elementos haremos este gorro. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bien, lo primero, el patrón. Para hacer el patrón no nos vamos a romper mucho la cabeza, son 6 piezas y un adulto necesita más o menos sobre 55 centímetros, entre 55 y 60 centímetros de contorno de cabeza, por lo tanto con las 6 piezas, si ponemos entre 9 y 10 centímetros según nuestro contorno de cabeza, por una altura para un adulto entre los 55 y los 60 centímetros de alto, y hacemos una forma de botella que es empezamos recto y luego seguimos hacia arriba puntiagudo. Es una cosa que podemos hacer a nuestro aire, quiero decir, no necesita que sea un patrón, hay un rectángulo perfecto que luego termine en esa punta medio triángulo como en 2 centímetros. Para un niño con unos 50 centímetros de alto nos llega y como es este caso, este que traigo hoy es de niño, tiene menos contorno de cabeza, por lo tanto los conos son de 8 centímetros. Bien. La otra parte importante del patrón es que la primera parte, entre 8 y 12 centímetros, sea un rectángulo, o sea, el mismo ancho que tiene en el fondo, que siga para arriba, para que haga esa forma, ese cuerpo de botella con una cabeza muy larga. Luego, el siguiente truqui de este patrón es que son 6 piezas y para que la punta no sea más fácil de coser y conseguir esa formita así redondeadita, pues lo que vamos a hacer es que a 3 le vamos a cortar un trocito arriba como 6-8 centímetros más o menos, como veis ahí en la foto, y entonces esto nos va a hacer que cosiendo intercaladas, una de las muy largas, otra de las más cortas, así todas intercaladas, no sea más fácil de conseguir esa punta que queda así como más finita y que incluso se va a retorcer un poco dependiendo de la textura que tenga la tela, que por cierto también nos sirve y quedará muy marchosa una tela de vaqueros, ya que están desahuciados, digamos, ¿no? Va a ser otro look, pero quedará guay. Entonces, ya lo hemos cosido, planchamos las costuritas así abiertas para que quede todo así muy bien sentado, y lo siguiente que necesitamos también un patrón que sería la medida del contorno de cabeza de 5 centímetros de ancho más o menos, para que nos quede pues eso, 2 centímetros de bordecito, que vamos a coser doblando las dos telitas, coserlo juntito, para que luego la tela del gorro se caiga como encima, como las gorras típicas gallegas o bilbaínas, pues eso, que se caiga el borde, o las boinas que caen así, eso, bien, con ese efecto boina, que es lo que nos va a dar el aspecto de gorro muy grande, cabeza pequeña. Esto es importante. Bien, cosemos todo alrededor y si es para un adulto, con que la cinta tenga la medida del contorno de cabeza, que se caiga un poco. Ya sabéis que el gnomo lleva el gorro así como muy clavado, muy hasta las cejas. Bueno, pues que se caiga un poco. Ya está, eso estaría. Cuando es para niño, como en este caso, yo lo que he hecho es dejar una aberturita, un ojal y un botón para poder ir corriendo, porque el año que viene seguro que lo vamos a volver a utilizar, que el carnaval es muy largo y nos va a dar mucho juego. Entonces, y además que es muy interesante, todo lo que es la parte de la cabeza es muy vistosa en carnaval porque es lo que más vemos siempre, o sea, el resto es muy importante, pero la parte superior es la más vistosa, que hay que cuidar mucho. Bien, en principio estaría acabado, pero no, ahora viene lo importante, el truqui del que hablaba antes y que nos servirá para muchas cosas cuando queremos hacer tocados elevados, que es la recesta, que estaba hablando de jardinería, horticultura, donde queráis ponerla, y entonces con esta red lo que vamos a hacer es cortar una banda de más o menos entre 8 y 12 centímetros de alto según la profundidad que queramos darle. Sois unos artistas todos, por lo tanto, lo que cada uno quiera, que más alto, más bajo, como quiera. Entonces ese rectángulo con la medida, el contorno de cabeza, más 4 o 5 centímetros. A eso lo vamos a atar, como veis en la foto, simplemente con un trocito de tela, ajustando la medida de cabeza, y para que no nos lastime de los trozos que han quedado, lo forramos con una bastita por abajo, pues 3 o 4 centímetros, todo alrededor, porque eso va a ser lo que realmente se apoye en la cabeza. Como veis ahora en las fotos por dentro, quedará sujeto en donde hemos cosido unido lo que son las piezas que van hacia arriba y la cinta que va alrededor de la cabeza, pues ahí, en esa parte superior, unimos el fondo de la cinta que hemos puesto en los cuadritos y eso va a hacer que la boina se caiga, pero a la vez quede sostenida.
necesitamos otra cosita. Una banda de unos 15 centímetros más o menos por 6 que uniremos en la parte delantera, es como si hiciéramos la cresta, porque con eso, si la sujetamos a esa barra circular, que son esos cuadritos que veis en la foto, en la parte delantera, lo que va a hacer es que el gorro no se caiga, que se derrumbe un poquito, que es lo que queremos en esto, pero que no se caiga. Y con esto ya tenemos un hermoso gorro de gnomo que no se va a caer, que se sostiene fenomenal, que es facilito, facilito y que es un trabajo espléndido para hacer pues ahora en las vacaciones de carnaval y luego salir a pasear por las calles, que enseguida pues eso, con un vestido no sé qué y unas cuantas historias que nos inventemos, pues haremos unos gnomos fantásticos y nos divertiremos muchísimo. Así que a jugar reciclando, esta vez en carnaval. Pois como sempre hablamos de belleza con Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Pois xa metidos de hecho en carnaval e ainda practicando todas as cousas que aprendimos a facer a semana pasada, de quen vamos a falar hoxe? Bueno, vamos a intentar resolver un problema que creo que todo o mundo ten ou tuvo en algún momento. Que faz cando te rompe a túa sombra de ollos favorita? O o teu Si é moi colorete? cara, choras directamente. Pero- E se non, pois maldices. Pero desbótala, non? É dicir, tiras con ela. Pois hai unha solución para eso. Como solucionamos este problema que hai cas sombras de ollos? O coloretes ou polvo. Ou coloretes ou polvos. Eu iba directamente ás sombras, pero é verdade, coloretes. Pois collemos o que é a sombra, acabamos de rompela, vale? Que é moi importante. Non necesitamos que sexa polvo, pero sí que non teña cachos aí super grandes. Eu axudei-me con un pincel, pero bueno, con as pinzas de depilar ou con unha espátula, o que teñamos a man. E utilizamos alcohol. Alcohol que todo o mundo ten na casa. Alcohol, un bochorriño, vale? Alcohol do que lle botas as feridas. Sí, e depois con un paño de cociña destes que é absorbente, imos axudarnos coa man para ir sacando o exceso de alcohol, vale, sempre aplastando, dándolle forma ao que é a sombra, hasta que se absorba todo, e ímolo deixar como de un día para outro co que é con a servilleta nova, para que absorba toda esa, bueno, todo ese líquido que sobra, non? Imos intentar, xa vedes que aí me salía toda a sombra por fora, imos intentar que quede Amasamos dentro do ben. bote. Sí. E o aspecto que Presionamos. queda é ese, vedes que pigmenta ben e que vai quedar como a sombra que tiñamos. Hai dos opcións, utilizar o alcohol de sempre de 96 grados. O problema do alcohol ese é que dependendo da composición que teña o produto, pode ser que despigmente un poquinho o produto. Entón, se non queremos arriesgarnos, un de 70 grados. Alcohol de 70 grados, recompoñemos aí como boamente podemos, Trituramos aplastamos todo, ben, aplastamos, Podemos axudarnos cunha aplastamos. cucharilla, se queremos, para que quede aí todo. Sombra recomposta para poder volver a utilizar. Sí, sombra, colorete, depois intentamos deixar, o que fago é deixolle, por exemplo, fago de noite e de noite deixolle o que é a servilleta para que acabe de absorber. E ao día seguinte deixo aberto de todo para que se queda algo de olor a alcohol ou tal, a ver unha sombra de ollos que imos poñer no ollo, pois que cheira a alcohol, pois non é moi agradable, entonces deixala aberta. E nada, o único que vas notar a diferencia da sombra, o dereito de comprar, por así decirlo, é que non ten o polvo este que teñen por riba as sombras, que vemos que cada vez que as vayamos gastando, ese polvo hai menos, que parece como máis cremosito. Vale, pois ese polvo non vai ter a parte cremosita sola. Bueno, pois xa sabemos como recompoñer sombras, coloretes e demais unha vez que caen e se rompan. Moi económico. Moi económico e coste pequeno truco, xa sombra
directamente recomposta. Máis cousas na sección de Alba. Vemos que maquillaxe lle gustou esta semana especialmente e cal, pola contra, non lle gustou nada. Pois fomos ao Festival Internacional de Cine de Berlín. Empezou polo que non? Como a sempre. Sí. É máis que nada para irnos con bo sabor de boca. Entón, Sí. primeiro imos ver o que non che gustou nada. Creemos que fallou no Festival Internacional de Berlín. Pois estaba William Anderson, que estaba estrenando a peli de Viceroy's House, polo que puiden cotillar por ali. Era o claro efecto do que pode pasar se utilizas un corrector de olleiras moi claro. Vale, había algunha foto, sobre todo cando os flashes lle daban de frente, que se lle vía esta zona, pero como se colleras un lápiz blanco e... Lle deras así, efecto panda ao revés. Tal cual, sí. Deberán de poñerlle polvos por arriba porque se notaba que estaba moi matificada a piel, que é un fallo, o que decíamos moitas veces, nin tanto nin tan pouco, aí algo intermedio. Que deberán de poñer polvos translúcidos que incrementa máis o blanquecino ese, se non o difuminas ben. Entonces, eu recordo de ver varias fotos nas que eso, acollían xusto de frente as cámaras cos flashes, os focos que hai en todos os lados e tal, e víase, pero tal cual, como se colleras un lápiz blanco e lle fixeras como así, tal cual. Directamente. Sí, entonces dixenlle, ui, hai que ter cuidado en sempre escoller un corrector de olleiras un poquinho máis claro, pero sin pasarnos. E pola contra, quen nos gustou especialmente, quen acertou de cheo neste Festival Internacional de Cine de Berlín co seu maquillaxe. Creo que non te va a sorprender co que vou decir. Proba. Andaba por aí Blanca Suárez, que levou como 2 outfits, que un non acertou moito, pero había outro que, bueno, a mí gustábame. Sabemos que Blanca Suárez sempre arriesga, bueno, sempre non, pero a maioría das veces arriesga un montón, sobre todo con maquillaje. Blanca Suárez que é das que normalmente a ti che gusta especialmente o seu maquillaje. Suele coller bueno, maquillajes moi de tendencia que non son os normales, é dicir, é un maquillaje que non suele levar todo o mundo, como foi o dos labios aí llamativos, esta vez outra vez, con un gris moi oscuro, con un subtono marrón, encantoume, con sombras en grises, nada de en negro, en grises moi difuminadas, co ollo moi marcado, encantoume. Encantoume porque ves algo diferente que está ben traballado, porque tiña formas, tiña tal, pero a verdade é que me encantou. Igual que co outro outfit que foi, non me gustou nada, con ese sí. Pois nos quedamos con ese maquillaxe de Blanca Suárez que unha vez máis volveu a acertar a suizo da nosa experta Alba. E xa para rematar, un produto para aconsellar a todos os que nos están vendo, cal sería hoxe? Pois hoxe é un produto que en redes sociales esta semana, polo menos a min chegoume en plan locura. Un esfoliante labial. Estuve buscando en mogollón de sitios, atopeino no Mercadona por 2 euros. Directamente. Sí, é dicir, eu estuve mirando en internet, vin que era barato e tal, pero para atoparlo no Mercadona por 2 euros parecíame moi singular. Non é marca Deli Plus, é marca propia, bueno, sabedes que Mercadona ten como a marca Deli Plus e depois ten varias marcas, Max Factor, ten creo que algo de Rimmel, ten varias marcas que ten como non expositor ao lado, bueno, pois esta está aí no medio. O curioso é que pon que é de sandía, a min recórdame os melóns estes que eran chicles, que eran verdes, que dentro teñan azúcar, que eran moi duros. Recórdame ese olor e dache gana de mordelo, sinceramente. Sí, pero sí, sí. bueno, a funcionalidade do labial este, nada, aplicalo sobre os labios, é grumosillo, entonces, coa axuda, unha vez aplicado unha cantidad prudente, coa axuda do dedo ou dun algodoncillo, ou, bueno, eu digo do dedo porque sempre entra un poquinho máis en temperatura e sempre vai axudar un pouco a que se esfolie mellor o labio. Nada, en círculos, intentando sempre que
que as pielecillas estas que temos, sobre todo en inverno, que nos crea a temperatura esta tan boa que hai en Galicia. Bueno, estes días nos queixaremos, pero que salan e despois de aplicalo utilizamos un bálsamo e podemos aplicar o labial que queiramos por arriba, incluso os mates que ás veces nos dan un poquinho de traballo. Sigue, sobre todo cas pieles esas mortas. Sería eso. Pois un esfoliante labial, nin máis nin menos, é o que hoxe temos para despedir a sección de Alba como produto recomendado especialmente. Alba, moitísimas gracias. A ti. Preparado xa o disfraz? A medias. Aí andamos. Aí anda. Pois a próxima semana veremos de qué se disfrazó Alba y veremos también todo lo que sucede en el mundo de la cosmética y de la belleza gracias a sus consejos. Nosotros nos vamos ya a una pequeña pausa para la publicidad, pero a la vuelta volvemos repasando actos sociales y hablando de muchas tendencias. Tiempo ya para hablar de sociedad, para repasar los actos sociales que ha habido estos días en Santiago y también para fijarnos en esos estilismos que más nos llaman la atención. Con nosotros hoy Carmen Juiz, buenas noches. Buenas noches, Ana, de nuevo ¿Todo aquí. bien? Todo muy bien. A punto de vacaciones. A punto de vacaciones con un tiempo espléndido para el mes de febrero que estamos, así que de maravilla. Yo que siga todo así. Bueno, no va a seguir todo así para María Rey, pero un con poquito unos más cambios, sí, ¿no? con unos cambios, pero deseando que ya lleguen, la verdad, muy bien, también Estamos muy ya contenta. con mentalidad cuenta atrás, María, ¿no? Sí, ya estamos con mentalidad cuenta atrás y nada, pues con muchas ganas e ilusión y con ganas de vivir esta nueva etapa. Pues una nueva etapa también para Ana Mancebo, porque ella es de las de la cabeza no para. Ana, ¿con qué estamos? Hola, boas noites. Pois mira, esta semana lanzaremos un novo proxecto que temos donde combinamos nutrición, entrenamiento personal e despois a parte de remodelación do corpo, esas zonas máis rebeldes que se nos resisten un pouco a todo. Entonces é un cóctel de que unímonos 3 personas para buscar ese corpo que a muller desea. O que cada un, claro, adaptado a o que se encontre cada un consigo mismo ben. Yo ya sé lo que quiero. Dicho esto, empezamos cuando quieras. ¿Ya? Bueno, pues tiempo también para analizar todos esos estilismos que vemos y repasar distintos actos sociales. Empezamos hablando de moda, en concreto de una exposición muy interesante que yo recomiendo a todo el mundo ir a visitar en la iglesia de la universidad. La hicieron los alumnos de Esdenga y habla de la historia del diseño.
Tecido Cru es el nombre de la exposición que puede verse en la iglesia de la universidad, realizada por los alumnos de Esdenga, una reflexión sobre el mundo de la moda y del diseño que yo recomiendo de verdad a todo el mundo que la vaya a visitar. Ana, ya le di ganas. Sí, a verdade é que sí. Con respecto aos looks, pues eran looks moi, o que acabamos de ver, looks moi urbanos, moi sencillos, Gustoume unha chica que levaba un mono así estampado con toques naranjas, e despois chamoume a atención unha chica que levaba o pelo moi cortiño e moi engominado, porque é un look que xa non se suele, hai tempo que non se ve ese estilo. Entonces gustoume non sei, vina moi favorecida. E despois, con respecto á exposición, a verdade é que tenme moi boa pinta. É unha exposición que si vou a ver, porque todo o que se viu no vídeo, todo me gustou. Os volantes, o tipo de tejidos, todos esos volúmenes, ten moi boa pinta esa exposición. La verdad es que a mí me gustó mucho y la recomiendo encarecidamente. Bueno, yo destacar que había dos cortes garzón, el que no está Javier, podemos hablar de peluquería, y había dos, y es cierto, a mí también me llamó la atención porque ahora se ven muy poquitos cortes de pelo tipo garzón y le favorecía muy bien a las dos chicas. Después a Loli Álvarez con ese abrigo de cuadros de líneas muy rectas y pantalón, que estaba muy favorecida. Y destacar, claro está lo que es la exposición en sí, con esos volúmenes, los cuellos grandes, imitando así un poco a lo antiguo todo. Me pareció, la verdad es que con muy buena pinta. Hay que irla a ver. Está claro que sí. Sí, lo que hemos visto ha sido un estilo muy, como decía Ana, muy urbano, con unos looks muy juveniles, donde hemos rescatado, que lo hemos visto desde, bueno, hacía ya unas temporadas que no se veían, las Dr. Martens, que las vimos por ahí, y también los botines con tacón ancho, que ha sido una de las tendencias de este otoño. Y aparte de lo que es el corte de pelo, a mí lo que me llamó mucho la atención fueron dos chicas que tenían un color como un blanco llegando a gris, que se lleva un montón, que mi peluquero me está ahí machacando para ponerme ahí unos detallitos en el pelo, y es súper tendencia, y la verdad es que quien se atreve normalmente suele quedar muy bonito. Bueno, la verdad es que yo creo que todos los actos en los que están de por medio estudiantes de diseño dejan un poco su impronta en ellos, se nota muchísimo. Son looks urbanos, pero muy todo en tendencia. Bueno, pues seguimos hablando de premios y en esta ocasión nos vamos a la Cidade da Cultura. Allí se entregaron los premios Magnum organizados por el Instituto Galego do Miño. You came in, so what's the difference? Words I said, so what's the inference? Do I really have to listen to what you're saying? I admit there's something interesting. I'm not saying I am interested. Can you move just over there? 'Cause I need my space. Why? Tell me why? Why, oh why? Do my words betray me? Why? Tell me why? Why, oh why? Do I turn into a fool? Tell me why? Why, oh why? This is my reaction. Why? Tell me why? Why, oh why? Someone tell me why? Why? Tell me why? Why, oh why? Do my words betray me? Why? Tell me why? Why, oh why? Do I turn into a fool? Tell me why? Why, oh why? This is my reaction. Why? Tell me why? Veíamos esas imágenes de la entrega de los premios Magnum de Viño en el Instituto Galego do Miño, celebrados esta misma semana en la Cidade da Cultura, y como anfitrión, sin duda, Xoán Canas, uno de los mejores sumilleres que hay en España. ¿Quién quiere empezar? Yo me iría a las bodegas directamente. Y a las botellas, que estaban muy bien vestidas. Sí, tenía unos diseños muy bonitos las bonitos. botellas, la verdad es muy original la presentación. Pois eu casi me iba directamente ás bodegas e pasaría de... Pero bueno, o que ves é que cada vez os chicos son máis atrevidos, os señores son máis atrevidos a hora de... Vese moito americana de cuadros, a bufanda, que a min é un look que me encanta para os homes. Entonces había un señor de barba con gafas
E levaba así, unha bufanda, unha americana, gústame moito ese estilo, ese look. E despois Marta Lois, que me gustou o vestido que levaba, en estampados blanco e negro, geométrico, a parte de arriba, un estampado máis pequeno, pero despois iba como en degradé, o estampado cada vez máis grande. E son así as dúas persoas que máis destaco. Quedaba muy bonito además el toque de la chaqueta chupa de de cuero. cuero. De damas, ¿no? Como si fuera un tablero de damas, además Sí, llevaba creo que una cazadora de cuero cuero. por encima. Había otro vestido por ahí también en blanco y negro, se vieron varios y después, bueno, iba muy bien, muy elegante, Joan Canas, con un look así muy informal pero elegante a la par. Sí, además con el detallito del pañuelo, Del que al final pañuelo. ahora ya somos muy de detallitos. Sí, ¿no? sí, a mí me gusta mucho lo de llevar el pañuelo y además yo creo que da, siendo informal la vestimenta, les da siempre un toque como un plus, ¿no? Un complemento. Es un complemento, sí. María, Yo estoy de acuerdo con ellas. Y además lo que dijo Ana, de que ahora pues ya los señores ya no van con los jerseys azul marino, negro o gris, sino que vemos azul claro. Entonces, bueno, eso la verdad es que es un puntazo y aparte sale de lo común y se agradece un montón. Y bueno, Marta Lois me gustó mucho el toque de la Vicker. Yo soy súper fan de añadir una Vicker a 1001 estilismos, así que me gustó también mucho. Pues estilismos que nos gustaron mucho y en la Ciudad de la Cultura y también esas botellas que, como decía Carmen, iban tan bien presentadas. Seguimos hablando de premios, en esta ocasión en el Museo de Historia Natural, donde se entregaron los premios del certamen de Nadal, un certamen que nos queda un poco descolocado ya camino del carnaval, pero ahí están, premios para todas las edades sobre trabajos que hablaron de las verduras. Las legumbres le valieron el premio que entregaron en el Museo de Historia Natural, pues esos trabajos presentados con motivo de la Navidad, segundo certamen y un acto de lo más apañadito. Pues sí, además mira, los niños a mí me hizo mucha gracia porque me estoy fijando y todos llevaban, o casi todas, sobre todo las niñas, su gargantillita, iban todas con detallitos que ya se van preocupando, ¿no? Por ir monas, y había muchas tonalidades en grises y en blanco, estaban todos como muy guapos. Y después, a mí me gustó, que ya me gustó la semana pasada, la directora del museo, con ese fular en azul clarito y el fondo en el cuadro grande, que estaba muy guapa. La verdad es que yo no sé qué les estaban contando, pero los tenían convencidísimos a todos, ¿verdad? Me gustó mucho, sí. Sí, los niños vienen pisando fuerte, el niño me parece que iba ideal, estaba Es que María ahora ya solo se fija yo ahora en niños. solo me fijo en niños. Y nada, que espero que dentro de unos años ya los veamos todos hechos unos chicos súper estilosos por Santiago, así que muy bien, los niños muy guapos.
Pois eu, en primeiro lugar, darlle a enhorabuena aos nenos polo seu premio. E despois quero comentar, porque a nena que ten o colgante, vénselle así uns granitos, entonces quero decirlle ás mamás que intenten reeducar os seus nenos a que se empecen a cuidar a piel, porque a idade esa nena que podían ser 13, 14 anos, é cando empezan con acné. Entonces, se se empezan a cuidar desde agora, despois evitamos esas marquitas, esas lesións na cara, que despois, claro, con 20, 20 e pico le damos importancia. Entonces, que intenten reeducar os nenos en evitar que eso se prolongue, en vez de lugar de ser 2, 3, 5 anos, pois podan quedar en un ou a veces en meses. Bueno, pues consejo Sí, de profesional, sí, consejo sí. beauty de profesional, cuidar ya desde pequeños pues esas posibles, para evitarse esas posibles marcas en el rostro. Y seguimos repasando actos sociales y seguimos hablando de estilismos. En esta ocasión nos vamos a la Galería Sargadelos porque allí tuvo lugar esta misma semana un homenaje conjunto a Rosalía de Castro y a Fran Pérez Narf. Homenaje a Rosalía de Castro y a Fran Pérez Narf, fallecido el pasado mes de noviembre. Músico que puso música y voz a poemas de Rosalía de Castro en un disco, libro, homenaje con motivo de ese 180 aniversario del nacimiento de la escritora. Sargadelos, homenaje y muchos rostros conocidos. Bueno, en general la gente iba muy correcta para lo que era el evento, y yo destaco a José Luis Teófilo, que siempre va súper bien vestido, me gusta muchísimo siempre cómo va, y yo me quedaría con él en esta ocasión. José Luis Teófilo, que es uno de nuestros elegantes con zapato de Ramón Cande Llancas. Eu destaco unha señora que levaba un maxi abrigo de piel e gustoume moito a manga. O abrigo mellor en sí demasiado largo, pero levaba así unha manga que abría, encantoume. E sigo insistindo nas americanas de cuadros dos señores, que me encantan. Hoy estás muy look masculino tú. Sí. Bueno, pues yo destacar una persona que hacía mucho que no se la veía en estos actos públicos, es Encarna Sánchez. Encarna Otero. Oh, Dios, Encarna Otero. Acabo de resucitar a Encarna Sánchez. Encarna Otero, que además siempre tenía un estilo muy peculiar, con esos pendientes grandes, siempre llevaba un toque diferente, de un estilismo como muy particular. Y me alegro de haberla visto. Y decir que el alcalde cada vez me gusta más. Quiero decir que vamos, que le favorece el azul clarito. Pues ahí estamos ganando puntos en estilismos. Finalizamos ya con una alfombra roja, porque también empieza nuestra cuenta atrás para los premios elegantes este año, como siempre, después de Semana Santa, que cae como en torno al 19-20 de abril, cita con los más elegantes de la ciudad,
Y ahora, premios BAFTA para ver cómo vienen esas alfombras rojas. I wanna thank you for being my friend. Just wanna thank you for being my friend. We share the good times, but if it's pouring rain, you always get me back on my feet again. So I wanna thank you. I wanna thank you for being my friend. Just wanna thank you for being my friend. We share the good times, but if it's pouring rain, you always get me back on my feet again. So I wanna thank you. Pues veíamos un poco de todo, seguimos viendo escotazos, pero veíamos un poco de todo en esta alfombra roja de los BAFTA, ya en la cuenta atrás para la gran alfombra roja del año, que sin duda son los Oscar. ¿Os gustó, nos gustó? ¿Qué puntuación le damos? Así en líneas generales. A mí en líneas generales sí, especialmente 2. Bueno, Ana, que lo tienes muy claro. A ¿Vosotros? mí me gustó también, en líneas generales también me gustó. Sí. A mí, comparando con otras alfombras rojas que acabamos de ver, yo he visto una mejoría. Tampoco una cosa súper espectacular, pero mejor. Yo Mejor de conste lo que también vi cosas que me gustaban mucho. Sí, 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 sí. Ana, las dos, Sí. que sí. Emma Stone e Penélope Cruz. Emma Stone é que me chiflou. Ese pantalón que levaba por debaixo do vestido, o sea, iba moi ben equilibrado. O vestido que era tan llamativo iba moi sencilla de pendientes, de complementos, de pelo, de maquillaje. E levaba un toque que era unha pulserita de perlas no tobillo, que a pesar de ser un vestido tan que armaba tanto, quedaba de top 10. E Penélope Cruz simplemente estaba radiante. Me encantou. E despois outra que me gustou foi Naomi Rapaz, que non sei se está ben dito, pero ca súa estola de piel, o seu corte de pelo totalmente asimétrico, encantoume. Bueno, Y Penélope Cruz, no sé si vais a coincidir o no. No. Desde luego, si hubieras dicho que estaba brillante, María te decía que sí, pero María tiene dudas con eso. A de mí que- no me convence el vestido, ni cómo le queda, las proporciones no me gustan, el estilo capa de arriba a mí no me acaba de llamar nada, además la atención. Nunca hubiese Sin escogido embargo, ese Carmen vestido. coincide, A mí ya ¿no? sabes que los De lo que brillos- brilla a Carmen le lo que encanta. brilla. A mí me encantó el corte de pelo, el vestido, porque además ella no es muy alta, entonces incluso la estiliza, fíjate, porque además yo creo que esta chica le ha quedado más pecho desde que ha tenido los niños, y entonces también lo disimula. A mí me gustó, la encontré juvenil, la encontré Fresca. fresca, sí, una imagen que a mí la verdad me gustó mucho. A mí es que el tejido lurex completo para un traje me parece que puede rozar lo ordinario. Pues y eso no... que iba a llevar a los elegantes. Ahora hay que tener un poco de cuidado ya con lo que se dice. No vaya a ser, no vaya a Y ser. aparte es un tejido que no es fácil llevar, es un tejido que marca, es un tejido Pues, complicado. por eso que a mí me pareció que le queda impresionante. Pues Emma venga, Stone. Carmen, Pensé que ibas a venga, decir, te por tienes- eso te yo tienes que puedo, o hacer, sea, Yo puedo. por eso yo por eso. Es que después decís que soy una para hacerme prepotente. cambiar de idea. Que parece que está cambiando Nicole Kidman, que volve de sus... Bueno, yo de Nicole Kidman, por lo menos en esta vez, mira que en las Sí. últimas alfombras aquí no Sí. nos gustaba nada y en Sí, esta, a mí bueno... me gustó. Está muy delgada, pero... Esta gustoume. Creo que se olvidou de ir á peluquería.
Sí, es quizás de las peor peinadas, porque casi todas están muy bien peinadas e moi bien maquilladas. Creo que se olvidou de ir a pelo. Ela, máis outra máis que teño por aquí, Amelia Warner. Tamén creo que se lle Cero olvidou. patatero en cabeza. María, ¿quiénes fueron las que más te gustaron a ti? Pues mira, a mí las que más me gustaron yo creo que fueron las que más arriesgaron bajo mi punto de vista. Me gustó mucho Naomi Harris, que iba con un Gucci, que probablemente igual a vosotras no os guste porque iba como, no sé, muy exuberante, pero me gustó un montón. Iba con una falda de tul en color crema, con un corpiño con volumen en los hombros en color rosa y una flor. Me pareció espectacular porque salía de lo común, que yo creo que a veces es lo que tienen que hacer en este tipo de eventos, arriesgar un poco. Me gustó mucho también Emma Stone con el Chanel. Yo es cierto que el pantalón, lo que es el concepto del estilismo me encanta, pero no sé, le veo algo, yo creo que la proporción del tobillo que me chirría un poco, pero espectacular. Y sobre todo, como digo, el concepto del estilismo, el vestido con el pantalón. Y me gustó también mucho Anya Taylor-Joy, con un Gucci en azul, súper vivo, con tul, que se lleva un montón esta temporada. Yo vengo con el tul. ¿Quede claro? Que quede claro que voy con la tendencia de la temporada y con los bordes en el lazo de raso, que también fue uno de los toques de esta temporada, en todos los laterales del vestido. Me gustó mucho, sobre todo por eso, porque fue un concepto completamente diferente. Es lo que comentabais, por ejemplo, Nicole Kidman sí que iba bien, pero no iba con algo que digas tú, wow, sale de lo común. Iba muy correcta, muy guapa, pero bueno, no era un estilismo tampoco que saliese de lo normal. Yo fíjate, la vi un poco plain, un poco sosa, o sea, Claro. sí que es verdad que tiene un escote precioso que lo defiende muy bien, porque esos escotes tan abiertos a mí me gusta si eres así con un poco pecho, entonces ella pues con lo delgada que está le quedaba muy bien y tal, pero como que le faltaba así un plus, ¿no? Le faltaba un poco algo, o sea, aún así para mí va mejorando mucho. Sí, Yo estoy con sí, Ana, va mejorando mucho. Yo coincido. Vuelve al buen camino. Coincido con las de Ana, que ya no las vuelvo a nombrar, que me encantaron, y después a mayores, Felicity Jones, vestida con un vestido en negro, con falda de tul, que me parecía espectacular. Kate Middleton, que iba con un vestido floreado, también de fondo negro, donde marcaba cintura con una especie de cinturones o de cintas, ¿no? Es que menudo tipín, menudo tipín. Maravillosa. Isabel Harper, que lleva un vestido en crudo, en crema, romántico, con botonadura, tanto en la parte de arriba como en los puños, y con lazos, muy romántico, con una caída, se veía el vestido con una caída maravillosa. Emily Bloom, voy todo seguido corriendo. A mí que no me quede nada. A mí que no me quede nada. Sí. Emily Bloom con un diseño de Alexander McQueen, que tenía el cuerpo del vestido tenía como un dibujo oriental y tenía una falda con muchísimo movimiento en negro. No eran volantes, pero no sé si era gasa, tul, precioso también. Y después Naomi Rapaz, que ya eso, años 20, maravillosa. Y las que no, Meryl Streep, horrible, le quedaba grande el smoking, horrorosa. Viola Davis, esa azul la mató. Pues a mí con el color de la piel me parecía horrible. Y la mujer de Hugh Grant, que llevaba un traje con transparencias que le quedaban como un cuerno. Y la última, que a ti te gustaba, Anya Taylor, no me gustó nada. Pues a ti no te gustaron y a ellas Pero Viola sí, Davis, ¿no? vino Viola moi, Davis. ese color azul, vin que lle daba unha vitalidade á piel espectacular. E aparte, é un color que a min non me gusta, indegoña azul, non me gusta, levaba o labio rojo e víase con moitísima luz e moi favorecida, sí. Bueno, ella se va de la ME a los premios elegantes. ¿Vosotros fichasteis alguno que os pudiera valer para nuestra gala? Yo, Ana, yo voy día a día viendo lo que va a pasar. Yo por ahora no porque probablemente me coincida muy encima de cuando venga Itzel, entonces, bueno, no creo que este año os pueda acompañar, pero os veré a todas. Mira qué bien, ella en su Voy a estar casa en casa cogiendo nota, controlando. este sí, este no, este sí, este no. Pero son de última hora, Ana. Yo miraré el jueves o el miércoles. Pues lo veremos. Bueno, tiempo ya para votar en el último minuto de la sección. ¿A quién ponemos ya en las últimas votaciones casi que vamos a tener antes de sacar la lista de esos finalistas en los premios elegantes de este año? Pues mira, yo voy a votar a la directora del museo, que me gustó y me sigue gustando, y a Loli Álvarez, que yo creo que ya la voté, pero por eso de que es amiga, la vuelvo a votar. Por si las moscas, que Por si quede las claro moscas. que a mí me gusta. Que a mí me gusta. Eu quedome con María Hermo, de Óptica Hermo, porque a verdad é que coincidín con ela en varios actos, sempre vai super elegante. Eu
penso que, aínda que vaya vestida super sencilla, ten ela unha elegancia xa innata. Entonces, quédame con María Hermo. María Hermol, una propuesta de Ana Mancebo para esta lista. Y yo de los looks de hoy me voy a quedar, ya sé que ya tiene su zapato, con José Luis Teófilo. Pero también que quede claro que a mí es de los que me gustan, ¿no? Hoy estamos reivindicativas. Bueno, pues todos ellos en esta lista de posibles candidatos a los premios Elegantes 2017. Veremos dentro de muy poco ya cuál es la lista definitiva, esa lista de finalistas, los que consiguen llegar a la final para optar a ese zapato de Ramón Conde que los acredita como elegantes. Hasta aquí nuestra mesa de Sociedad Hoy. Muchísimas gracias a las tres por haber estado. A ti, Ana. Felices carnavales. Igualmente. Que los disfrutéis mucho. Y nosotros nos vamos con corazón porque tenemos muchísimas cosas que contar. Pues tiempo para hablar del corazón y de todas las noticias que aparecen en la prensa rosa con Rosa Portela. Ay, cómo me ha quedado con Rosa Portela. Te ha quedado genial. Buenas noches. Hoy ella sola. Solita. Pero al otro lado de la mesa, Laura Pérez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien, acompañada de Teresa Hombre. Hola, buenas noches. ¿Dispuestas ya para vivir intensamente el carnaval? Sí, que es lo mío. Eso, como ya sabéis que es mi pasión. Lo del carnaval me vuelve loca, es mi pasión. Lo que más me gusta a mí es disfrazarme. Es que alguien lo dijo el otro día en la tele, no hay nada que me gusta menos que el... Es que a ver si después me acuerdo, que hoy estoy un poco espesa. Pero si me acuerdo te lo digo, porque me hizo mucha gracia, porque tenía alguna similitud aparte de lo del carnaval. Algo más, algo con lo mío que va que no. No, aparte de lo del carnaval había otra cosa y ya me acordaré. Yo por eso de que son vacaciones está bien, pero lo bien, porque si no, si aún encima no hubiese vacaciones, Laura, encima disfrazarte, horrible. Bueno, a mí decir que hay una serie de guateques que yo tampoco soy excesivamente del disfraz, pero si hay que disfrazarse, uno se disfraza, aunque solo sea por ir a la fiesta del Isla esta noche, a la fiesta mañana del Atlántico y a muchas fiestas más, incluida la de la Chingona, que hay que ponerse peluca, que me ha gustado a mí esto. Hay que ponerse peluca. No sin mi peluca, Ponte peluca, ¿no? Como la canción aquella de Ponte peluca. Pues sí, hay que ponerse peluca. Yo hasta la de la peluca a lo mejor aún está ahí, a lo mejor aún llego. Lo malo que ya ahora lo más, ya... ¿Y cuál eliges? Bueno, eso no es ningún problema. Porque a ella le queda bien todo. Todas, la verdad. Eso le queda bien todo. Eso no entra, eso sería lo de menos. Depende de los tonos menos del de payaso, de lo que sea. De ricito de una afro, Laura. Una afro rizada no, Pero ¿verdad? lo llevo mal, yo lo del disfraz lo llevo muy mal. Estoy dando que pasen estas fechas tan entrañables. Y que me llegue Semana Santa. La veo un poco enfadada. Sí. Pues un poquito. Mi pasión no es tan... Bueno, a lo mejor nos animamos todos y salimos todas juntas. Disfrazadas. Sí. Pues deberíamos. Yo siempre salí disfrazada, me encanta. Vamos todas disfrazadas y a Laura la Mira, llevamos. no siempre, a Laura pero la yo llevamos. recuerdo. Sí, una vez que me abdujeron en este programa, me abdujeron Dos veces yo la recuerdo. Bueno, en el programa una, pero por ahí Una y creo dos. que ya Pues mira. Pero por ahí, por ejemplo, conmigo se disfrazó 2 años. Ella solo recuerda una, pero yo recuerdo las dos. Solo uno, porque el otro no era yo. Tú me traes además me trae como un documento,
cuando me dice, ¿ves? Y una persona con una careta y con tal que dice que soy yo. No, no era una señora. careta. Íbamos Yo de no Tuarés, íbamos 3 personas, las otras 2 nos acordamos perfectamente que la tercera era Laura, pero Laura... Pero ella no quiere recordar. La otra se acuerda porque le dices tú que era yo y ya ni piensa. Tengo que Pero buscar no al piensa. fotógrafo que nos hizo la Ya ni foto, piensa. que se acuerda perfectamente. Yo no me disfracé de eso nunca jamás en la vida. Ya bastante mal le pasa. ¿Tú crees que se me olvida de los disfraces? No se me olvida más porque lo odio. Mira, ese año además no lo olvido más porque ese disfraz lo pusimos 2 veces y era de Tuaret y pesaba muchísimo el tocado este que llevábamos y yo acabé con un dolor de cabeza que acabé con fiebre y todo. Acabé en la fiesta que hacíamos en el Araguaney con fiebre. Te voy a decir una cosa, ese disfraz nos resultó una desmemoriada, otra con fiebre. A ver, ¿qué es esto? Yo creo que el problema Ahora fue el disfraz. este Pero si buscas un disfraz acorde, pues a lo Claro. mejor te gusta. Mira, llevo disfrazándome toda mi vida porque a mi madre no ¿Cómo? hay cosa que más le Toda tu gustase vida. que los disfraces. Bueno, toda tu A mi vida. madre no le gustaba nada más que los carnavales, no vivía todo el año para ello. Y siempre me disfrazaba, yo creo que por eso le cogí tanta manía. Esa fue la pues, manía, de ahí viene. Claro, una tara, así como, ay niña, ven que voy a pasar aquí a Voy a vestir al disfrazarte". monito, Claro. venga, aquí, el monito de feria, monito de El feria. monito se disfrazó muchas veces por ella. Era el monito Pero de ya feria. una vez Pero liberada, cuando tuvo no, independencia, Laura, pequeña dijo... eras el monito de feria, mayor el último. No, ya se liberó y dijo, No, de soy aquí independiente, me voy de casa y a los disfraces que le Claro, den. claro, A los disfraces no. Bueno, ¿Qué necesidad? pues de disfraces no, pero de muchos temas del corazón es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Y empezamos hablando de ese homenaje que le hicieron a Rocío Jurado, en el que vimos a sus nietos, pero no a su hija. Qué cosa más rara. Rarísimo. Pero ella que va a va a todo lo que todos, van a sus todos, hijos, sí, vamos. sí. Pero mira, sí. ¿Pero qué esperamos? Pero no le hace falta tampoco, va al resto de la familia. No Pero sé. ¿alguien esperaba que fuese? No, Bueno, haciendo no. un homenaje Es que a mí a además su eso te madre, voy a decir. Pero A mí ya, eso os voy a a ver, decir las cosas algo. que organiza la familia por ahí. Ah, ¿no? además os voy a decir, Si fuera un perdona, homenaje, os voy a iría decir solo la algo. hija, no el A resto mí- de la familia. A mí eso está, ni me parece mal. Mira, cada uno es muy libre de ir a los homenajes que le dé la gana, de homenajear a su madre como le dé la gana y todo eso. Me parece mal otras cosas, pero eso no. Ella todo No. lo que esté su familia por el medio. Por eso digo, si va ella, yo no va el resto. Pero mira, entonces no, mejor no, que Si va ella no más. va el resto, no. Si va el resto, no va ella, que es distinto. Además Pero es a mí que me es parece eso. que además, bueno, lo que destacaban en las revistas es que había perdido una vez más otra oportunidad de encontrarse con sus hijos. Bueno, pero Eso sus hijos no, no- porque si te no quieres quiere. encontrar, levantas un teléfono. Sus hijos no los y- quieren No ni los ver. quieren ni ver en Y aparte que pintura. pasa una cosa, mira, ahora ya está demostrado que Fidel no soporta ni a la familia. Y ella está en estos Al momentos niño ya no totalmente lo ven, no se loca. les- No, ni no, al no, niño ya se nunca les más. hace ya Eso nada. es lo mismo. Ella está completamente trastornada por prefieres- Fidel, le gusta Fidel, lo quiere tanto y todo Pero lo que estos diga hijos Fidel son va a tus misa hijos. y está abducida. Y Fidel, el día de mañana le puede decir adiós, pero sus hijos van a ser siempre bueno, sus si le hijos. dice adiós, Pues mira, buscará de otro. momento a sus hijos le ha dicho adiós hace 5 años a su niño. O sea, a los otros no. Ay, no sé. lo sé, a mí este tema me trae loca. A mí no me gusta nada. Algún día se sabrá. Yo quiero que la verdad de hablen todo. esos niños. Yo también. Yo quiero que hablen. No van a hablar ¿Viste- los niños, visteis? porque además sabéis, no van a hablar. No, ya y no. ella yo ahora creo que dice que va a tampoco. denunciar y qué tal, pero ya te digo que esa denuncia no sale. Lo que dice que va a denunciar a Yo no tengo ¿Cómo se esperanzas llama? en los niños que hablen, pero ¿y el otro hermano? ¿El José Fernando? Sí. No, Es pero igual en un quizá momento José de necesidad, no igual creo suelta. que se Pero me- Gloria ¿sabes lo que Camila que pienso? dijo, si ¿Sabes estas lo que niñas, si esta pienso? niña hablase, temblaba. ¿Sabes lo que España. pienso? Que Cuando José Gloria Fer no sabe lo que pasó. No. Sabe. Bueno, pues Si igual no José cuenta, Fer hubiera igual no sabido cuenta lo algo que muy, pasó, muy fidedigno. ya lo hubiera pero Yo creo que sabe, algo lo Lo hubiera sabe. vendido. Yo Yo creo creo, que si José Fer supiese de Sí. verdad lo que pasó ahí, lleva 5 años sin hablarse con la Espera, niña. espera, dale un poco más de necesidad. Espera No, que gaste ya- un poquito ya llegó- lo ya poco llegó que a le fondo. queda. No sé, no lo y- tengo muy claro. No sé yo. Pero creo tiene que que ser saben muy todos. fuerte, ¿eh? Para cuando Sí. no se diga. No, yo Estoy te digo muy que no es tanto. intrigada. Yo creo que no es tanto como creéis. Y- Que no es tanto como Joder, creéis. Rosa, perdón. ¿Cómo no va a ser, ¿cómo no va a ser tanto como creemos? Son dos niños, vamos a ver, son dos si criaturas. dos hijos no se hablan con su madre, ¿cómo no va a ser tanto como creemos? Que fue, vete a la mierda, déjame en paz, saca los No. pies de ahí encima. Yo os digo que es lo que Jolines. dijeron, que fue eso lo que dijeron. Yo no voy a parar No. hasta que tu padre esté en la cárcel. Y ella dijo, pues mi padre No, es una no, verdad, no sé no. qué, no sé cuánto, fuera de mi creo que casa y no te vuelvo a ver. Fue Rosa, eso, perdona. nada más. Y acabas en la policía. Claro. Porque ese es el tema. A mí una Sí, discusión mujer, sí. subida de tono. Pues me acabas puede en la colar, policía pero porque acabas en gritaron, la pues sí, policía. porque No, gritaron hija. muchísimo. Y ella, además, mira, ella aparte de que adora a Fidel y ve por los ojos de Fidel, tiene Pero es tal que no puedes odio, estar tal ciega odio, tampoco, pero tanto. tiene tanto odio a su ex marido. Mujer, Pero pero ya son pasaron celos, muchos son años. Es celos. una cosa que ya... Pero bueno, vamos a son ver, odio, Rosa, ¿por es qué un le queda odio. esa inquina ahora? Pues Pasado porque le tanto el queda. tiempo, que se va Siempre- diluyendo siempre la todo, tuvo. se va diluyendo todo un poco.
que si realmente quieres a tus hijos, ves que tus hijos Sí, pero quieren no a los su quieren, padre. a sus hijos No los quieren. Ha y hecho por otra encima, vida, quiero sus decir, tiene una hijos vida quieren distinta. a No su los exmarido quiere. y de ahí viene todo, No yo los creo. quiere. A sus hijos no los quiere nada. No. ¿Tú crees que si quisiera un poquito A a sus ver, hijos? no. pero Nada. hay muchísimos matrimonios que se separan y se odian entre ellos. Sí, pero y tu hijo es tu pero hijo. claro, por eso no me parece motivo suficiente que los hijos prefieran al padre o qué tal como para que odies a Ay, tus por hijos. eso te hija. digo, entonces, es Tiene que hay ahí algo mucho más tanto fuerte. Yo creo que rencor, sí. hay tanto rencor ahí dentro que yo te digo que Pero lo- contra tus hijos. contra el padre. Y Ya, como el pero padre es que los pero a tiendes a nosotros sus no nos- hijos. no Y nos los hijos no los importa, quieren Alex, ver. lo No que nos los importa quieren es el ni niño. ver. Ni ver. Vamos a seguir avanzando Pues porque nada, no quiero hablar de seguiremos esperando. rencor, quiero hablar de bodas como la de Chabelita, que no era, pero que luego era, ahora se siente traicionada porque salieron qué los boda? papeles, él que lo flipa y mamá Pantoja muy preocupada porque esa niña se me ha casado en régimen de bienes gananciales y a ver si este quiere la mitad de lo ganado. Quiere, ¿cómo no va a querer? Hombre. Claro que va a querer, venga, Pero hombre. mira, ¿Qué le va a salir ¿Y por qué luego Mi de crees? pregunta gratis? es, ¿a cuento de que ahora se preocupa Pero Isabel vamos a Pantoja? Pero que ver, no se ese preocupe porque ese matrimonio- matrimonio es válido en Por México. eso te digo, ¿Y en ese México matrimonio qué es válido ganaron? aquí. ¿Qué ganaron en México? En México no Nada. ganaron nada. Nada. Él ganó una habitación de hotel que se la pagó ella. O le va a tener que pagar él. Nada, por eso nada. Nada. Ellos ahí no hay nada. Bueno, a ver si no es el mismo hotel en el que roban, porque a lo mejor lo han perdido. Es verdad. A lo mejor Ay, fue en el es hotel. verdad. Al hotel que fue Fran Rivera, que le robaron 4.000 que le robaron euros. 4.000 euros. O sea, Sí. como sea en el mismo hotel, el pobre chico ya no solo no ganó, sino que perdió. ¿Qué Pierden haces con todos ahí. 4.000 euros en efectivo en una habitación de un hotel? Tú eres tonto. Bueno, Sobre depende. todo en euros. No sabemos lo que iba a comprar o... A ti lo con que euros iba a no compras pasar. nada ya para empezar. Bueno, Serían pero no se pesos. va a cambiar. Ah. No lo sé, no lo sé. Serían pesos, pero si no yo... Coralitos, yo qué sé. Bueno, total, al hilo de esto, que Isabel Pantoja actuó en Barcelona y lo dio todo. Lo dio todo. Ay, qué pena. Oye, Y estaba- vaya si está dando todo. Y estaba, últimamente. no, en esta ocasión no fue su familia, pero sí fueron Raquel Bollo y Luis Rollán demostrando así esa fidelidad. Ocupando por sitios. Bueno, sí, es fidelidad. Isabel, fidelidad por Isabel Sí. y ese amor. Ocupando los sitios que le sobraban. Es que no había nadie que Era pudiera ir. nada. Lo De que, lo que está clarísimo es que por el interés te quiero Andrés. Sí. O sea, ¿Y viste las ella no los quería ni ver, no quería Nada. ni ver a Raquel Bollo. Ahora realmente, como tenía tanto hueco ahí, tanto hueco, dijo, a lo He mejor hecho mano de todos. meto a estos dos y desvío un poco la atención de la prensa y la prensa dice, se reconciliaron estos chicos con pero Pantoja. creo que estaba lleno, pero ¿no? fue peor. Estaba lleno porque cerraron el recinto y claro, lo Todo- llenas. todo Si- depende, si lo- pones, Las gradas que no todas sé. vacías. Sí. si pones una mampara a partir de la fila quinta, esto es como en los Pones el filtro. aviones, en los vuelos nacionales de Iberia, que es, ¿cuántos compraron de primera clase? Pues corre el mamparito, entonces pones hasta la fila 3, hasta la fila Primero, 4 sí. según los que Sí, te hayan pues comprado, igual. pero el asiento es exactamente igual en los vuelos nacionales. Pues esto es lo mismo. ¿Cuántas entradas vendimos? Bueno, pues pon la cortinilla por aquí. Y entonces lo llenas fijo, claro, No. porque si pones la cortinilla por donde acaba la última entrada vendida, pues ya está. Pero no, que no, que estaba Que bien. no, que no. Y aparte que se ve opinando de todo de repente cuando no opinaba nada. Fotos en Instagram con Luis Rollán con corazoncitos. Bueno, mira, y cosas ellos raras. dos perdonando, Ahora ya vuelven, perdonando, son de baba. Sí. O sea, A mí me daría vergüenza. ¿cómo se puede El amor ser, propio, pero sí. cómo se puede ser además tan serviles? Que yo no sé qué les da la Pantoja para tenerlos a todos realmente Sí, como la bonitos ellos, los al tienen, final, todos el a su salir. alrededor. Bueno, pero es que ya Pero si los usa imagen como- no se la da. O sea, yo creo que ya no queda esa imagen. Bueno, Salir salir que sí. Salir, porque si no de otra forma no salen. Ahora en las televisiones Raquel de Bollo no Chile, le ahora está sale. en Chile, se fue a Chile con su hijo y creo que también iba Chabelita, no sé si fue al final. Pero el hijo Eh, lo importante era que lo iba a promocionar también no, claro, es que el hijo musicalmente. también va a actuar. Es que ahora el hijo ya es como Sí, pitbull, pero ahora son pitbull y no la ponía Jennifer muy López. bien en las televisiones, ¿eh? Ahora sí, No la es ponía bastante bien las profesional. televisiones. No, la pusieron acá en las televisiones. Yo vi un programa de No la me televisión de extraña, Chile que no me dice, extraña. la Pantoja nos hizo un dientes. Y no, que no O sea, les dio claro, entrevista claro, ni es que nada, que vamos. todo lo único. Había como un festival de varios cantantes, de varios actores, actuaciones, canciones. y todo el mundo dio una rueda de prensa o una entrevista no, concedida. ella y yo no fui la necesita. única que no quiso. Ella no Tiene necesita, miedo a ella las solo con Pero Pablo eso es- Motos, ella solo con Pablo Efectivamente, Motos. eso es una mala gestión, porque que llamen a supuesto. Pablo y a Claro,
No, a Barrancas. claro. Ella solo con Pablo Motos y ella es una artista que está por encima del bien y del mal, ya bajará. Pablo Motos también está totalmente abducido con ella, que divertirse. Le va a pasar como Jorge Javier, tampoco tan pronto deje de usarlo, lo va a tirar como una colilla. Yo no sé qué da esa porque mujer, pero... nos whatsappeamos el otro día, no sé con quién les Qué entrevistaba, que vergüenza, decía hija, que se pues, whatsappeaba y eran aparte que totalmente ya los saben mismos esos WhatsApps que le había mandado José Javier Vázquez en su momento cuando salió con Jorge Javier Vázquez. Y entonces digo, yo te va a ver, esto se te va a dar, mírate el reflejo que te va a pasar con Jorge Javier y te va a dejar de hablar. Y aparte que ya sabes antecedentes, debería estar prevenido. No entiendo. Bueno, yo no sé qué tiene, yo no sé qué tiene la Panto. Que venga aquí a ver si nos enamora. Que venga, que vamos a ver aquí, a ver quién le va. A ver si nos ¿Quién le enamora. dora la píldora? Yo no, desde luego. Bueno, Anda, que si nos acaba gustando. Bueno, si no verán eso tus ojos, también. lo dudo Que venga aquí mucho. a ver a la Pantoja 2. No, dudo mucho. Oye, y antes de nada, que después me olvido, que Laura, te veo sin el collar porque tenemos que ir a por unos collares ahora y mando un saludito. Alita. Alita de Xeito, ¿eh? Porque el otro día le va a mandar un saludito y no Es se lo verdad. mandé. Y ahora me acordé al ver el collar de Laura porque tenía un collar que le va a dejar. Es verdad. Este inciso, nada más. Es que estaban viendo tanto collar, que Y yo ninguno con es de nada, yo aquí con una piedrecita pequeña. Tengo que pasar por allí. Tienes que pasar. bueno, Mira, y pues- sigo con lo mismo, la pantoja, que puede venir lo que quiera. Que a mí no me va a decir nada. Oye, es que estoy sin dormir. Estoy seguro Durmió que viene la poco, pantoja dormí aquí poco. y te haces una gran Yo colega antes de ella. que me olvide, quiero Nos vais hablar de mi paseos, tema ya verás preferido tú. que es Ivonne Reyes. Esa sí, Hombre. ya, si Esa viene, nos esa anuncias vive la vida. Es así. Nos Al anuncias. final la vida es para vivirla 2 días. Y el hijo le dio permiso que no se va a celar de otro. El hijo ya le dijo, mamá, pareces una quinceañera. Sí, sí. El hijo fue gracioso. Pero no es por disfruta. nada. ¿Sí? Pero tú no te celes, ¿no? El hijo a mí me hizo gracia cuando habló con ella por teléfono. Oye, vi unas fotos otro día del hijo, privadas, que no las dejan, no me Pero las dieron mira, y tal. déjame ver. Me pareció guapísimo, pero Sí. tiene un airecillo con el que no es su padre. Es cabezón. No, con el que es Cabezón. su padre. Es cabezón. A ver si van a... ¿Oíste? a ver, Con están el que es malitas su esas padre, pruebas. es que el otro no es su padre. Ya, Bueno, vamos a ver, Vamos a ver en qué sale esta historia. Yo Eh, estoy deseando yo que, estoy deseando que salga, que que sí, salga. yo Pero creo mira, que esta esto es chica lo que está un nos poco une. trastornada, porque ahora se lió con uno de la casa, pero al Tiene final- novio fuera, ya lo Ya, viste. por eso. Dicen que tiene novio fuera. ¿Y que qué es- tiene que ver eso? Una mujer no tiene nada que ver, pero el pobre chico lo está ilusionando y el pobre no sabe nada porque se lo El comente. otro, Mira, el otro cree que tuvo 4 relaciones en su vida. Ella, que fue lo que le dijo, 4 Pobrecito. relaciones en su vida. Y en la quinta. Ella está... Bueno... Voy a seguir esta conversación en maquillaje, que me va a ir mejor para mi vida. A ver cómo está, ella por está mucho que traiga de serio un entusiasmada. abogado. Querías pero- decir, ella está entusiasmada. Está entusiasmada. Ay, la Es porque se entusiasma. entusiasmada con se este entusiasma chico. fácilmente. Fácilmente. Ahora que- Imagínate una casa encerrada tantos días. Bueno, y ella yo que está espero que acostumbrada Acostumbrada a otro a vivir, baile. a vivir la vida. Pues no, iba más yo por ahí, por esas costumbres. Que ella está acostumbrada a otro vaivén. Pero... Vaivén. Tú sí que lo sabes contar, Rosa. Tú No, sí no, que no, lo sabes no. contar. De todas formas, yo estoy deseando que salga porque me va a hacer gracia todo lo que se va a montar con este follón de Ivonne, las pruebas de Patencecer y con la madre del otro caneándole. Ahí sí. Ándale a mi niño que te voy a poner las pilas. Y la novia Que la del madre salió compañero. diciendo que sí, que le gustaba mucho Ivonne y no sé qué, pero eso al principio, ahora ya no creo que diga lo mismo, ¿no? No lo sé, hija, no lo sé. Digo yo, no sé. Bueno, por ahora sí. dirá La madre le creo que gusta. dijo, qué bonito es el Disimular amor, un hijo, qué poco. bonito es el amor. Pero Bueno, una vez porque que ve será que una sale señora todo- muy educada, que pero- sale tanto amor y tanto amor, dirá, a mí me gusta el amor, pero dosificado, tanto amor. Me gusta el amor, pero no me gusta el vaivén. No. El vaivén es mucho vaivén. además. Pobre chico que se ilusionó tanto y se va a llevar un chasco. Y además ya te digo que ella ya dijo que ¿Cómo fuera que no? ella ya dijo que fuera tenía otra vida, es que lo dijo, se lo dijo a las amigas, le dijo, es que yo fuera estoy conociendo a 2 personas, dijo. Pero se lo dijo a ellas, pero no a él. Ay, No a él, ese a fue él el no. fallo. A él no. Y las 2 personas, que es la de dentro también, o es la tercera. No, lo de dentro será la tercera. Está conociendo a 2 personas Fuera. y tiene que decidirse por cuál Por de cuál, las 2. sí. Es Se una queda. jeta, por cuál de las 2 de No, fuera. ahí te puede pasar, a ella le pasa. por Ya ejemplo. bueno, pero Voy hija, a decidir entonces quién es el padre. entonces ¿qué No, el padre haces? no, ¿Qué va a haces? ser Entonces su ¿qué haces futuro con el novio? tercero, chico? Pues el tercero Mira, déjalo no y fuera de la a ver, ecuación. Teresa, te puede pasar, pero no le haces la putada delante de toda España, chiquillo. Tú hoy estás no un lo poco dices. pi. Perdón, sí. Es que, ¿sabes de quién es la culpa? Le voy a decir, ¿sabes de quién es la culpa? La culpa es de esta señora. De esta señora porque me empieza con los carnavales y los disfraces y esto yo no lo puedo soportar.
Bueno, pues léete el libro que Cuando está empiece escribiendo. Laura a hablar, Léete el libro que está escribiendo Julianín de autoayuda. Me va a Julián hacer falta. Contreras. Libro de autoayuda. uy, si hablamos de Julianín va a haber que poner el Yo número creo, permanente. yo creo que no. Me va a hacer que falta la ahí autoayuda, pero si me la presta él, no sé yo. Porque el mal primero asunto. que necesita autoayuda Pero es ¿qué ese. pasa? Que nos va a ayudar él. Nos va a ayudar él. Julianín. Julianín, a mí A buena parte me ayuda vamos. a irme a la López Ibor o Ya una me cosa está así, dejando porque- calores. Mira, esto se me va y hay que hablar de temas serios. En serio, Por el problema. Serios. Genoveva Ay, pobrecita. y Oh. Micaela que se han separado De nuevo. otra vez. Qué De triste. nuevo. Coma, Pero- otra vez. Pero a ver, dice que es la definitiva. Otra vez. Dijo ella. Sí. Ella se fue con los bombos y ahí a la boda de la nieta de Ella tiene Botero. que rezar por bailar Se sola. lo pasó como una loca, Pero se dándolo fue todo. sola porque ellos se habían dejado. Que no se fue sola, se fue con un amigo, dándolo Bueno, mujer, todo. pero me quiero decir con su novio. Dándolo todo. Pero con su novio oficial. Y después volvió aquí y mi chaval le dijo, mira, ¿qué hacías con ese amigo? Y dijo, mira, no sé, pero me lo pasé Lo que no sé bastante es lo que mejor. hacía ¿Qué contigo. contigo? Oficialmente, sus vidas Están separadas. respectivas son muy complejas. pero Ellos se vuelven. Mucho quieren, trabajo. se aman, están enamorados. Y son tan pero sus aburridos. vidas respectivas. Y porque es Te estoy compleja viendo la por vida el de rabito Genoveva. del ojo. Yo ya os Dime si repito, estoy intentando os- no reírme, es que porque es esto es un aburrido. tema A serio. mí me parece todo menos compleja su ¿En vida. qué Me compleja parece es la vida? manipulada, Tan pim, pam, sencilla, pum. blanco, negro. La vida de Genoveva no me parece nada No, compleja, nada. pero No bueno. Es para rutinaria, más, es siempre igual, sí. siempre lo mismo. Debe ser Misa a eso. las 7, no sé qué, después paseito por la tal. Nada. Ahora veo ya sé yo por mucho. qué cortan. Y realmente Porque toca también cortar. tocará, pero dentro de Claro, 2 si meses va en estamos orden. juntos. La única complejidad que tiene Genoveva es intentar sacarle la pasta a Cayetano. Nada más. Es lo más Pero complicado Cayetano que le ya pasa dijo, en la vida. Cayetano ya hizo sus declaraciones que el pobre con su nuevo trabajo no Pues le por da eso, para por vivir. eso está- por eso es tan complejo. No le da chica. para vivir, por eso solamente se lleva bien con su hermano, el gran duque de Alba, porque a ver si el gran duque de Alba le puede Le pasar ayuda. algo. Es el hermano con el que mejor se lleva. Hombre, es buena, es buena, es buena. Bueno, Es el mejor. pues hasta aquí nuestra mesa de corazón hoy. No sin antes decir que Marta Castro ya está ensayando su boda con Fonsi Nieto. Bueno, a Se ver si casan, llevamos las arras. se casan Sí el quiero. 30 de abril en Ibiza. Lo digo para que apuntes fecha. Ya que es a vamos. donde te Yo vamos ya a he mandar. apuntado, no nos Que es coincidirá donde te con vamos a los elegantes. ¿no? Tenemos que No, ensayar. vamos a los elegantes y podemos aprovechar si quieres Vamos. el traje. y ya nos vamos Ya aprovechamos directamente el a traje de Ibiza. los elegantes. vale. Bueno. Para irnos a Perfecto, Ibiza, que lo genial. sepáis. Ya Lo están apañados. ya ensayando. Esto sí que va a ser. Tengo que probar Porque vestido, ya que ella si lo no. adelantó. Vamos de pajas. Lo nuestro Vale. va a ser un bodón. Lo nuestro un fiestón y lo de ella es un bodón. Un bodorrio. Va a ser un bodón. Bueno, Pues hasta aquí nuestra mesa de corazón. La próxima semana veremos cómo evolucionan todos estos temas. a ver si hay Teresa Campos para la semana que viene. Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana.